¿Qué tal amigos? Continuamos avanzando en nuestro curso de índices bursátiles y en este cuarto video hablaremos sobre el Nasdaq 100. El Nasdaq 100 es un índice bursátil de Estados Unidos que recoge a las 100 acciones de las empresas más importantes de la industria de la tecnología. Pero aunque a veces las personas suelen pensar que es un índice 100% tecnológico, no es tanto así. Aunque la tecnología es el sector predominante en el Nasdaq 100, el Nasdaq 100 también incluye empresas de otros sectores como telecomunicaciones, biotecnología, salud, consumo discrecional, entre otros. Ejemplos, podemos encontrar a PepsiCo, Costco y Amgen, que pertenecen al Nasdaq 100. Este índice fue fundado el 31 de enero de 1985. Ahora, no debemos confundir al índice Nasdaq 100 con la bolsa del Nasdaq, que es la bolsa de valores electrónica más grande de los Estados Unidos, ¿no? Son dos cosas totalmente diferentes. La bolsa Nasdaq tiene varios índices representativos. Dentro de esos índices representativos está el Nasdaq 100, el Nasdaq Composite y el Nasdaq de biotecnología. Datos importantes. Este índice no incluye a empresas financieras, lo que lo diferencia de otros índices como el S&P 500. En enero del 98, las empresas extranjeras fueron admitidas para poder cotizar en el Nasdaq 100. Y no debemos confundir al índice Nasdaq Composite con el Nasdaq 100, porque el Nasdaq Composite es un índice que engloba a todas las empresas del mercado Nasdaq. Composición. Hablemos de la composición del Nasdaq 100. Está compuesto por 100 empresas no financieras, de las más grandes que cotizan en la bolsa del Nasdaq, en términos de capitalización bursátil o capitalización de mercado. Predomina, es cierto, la tecnología. Y aquí estamos hablando de empresas como Apple, Microsoft, Amazon y Google. ¿Cómo es el cálculo y peso en el Nasdaq 100? Bueno, es un índice ponderado por capitalización. ¿Qué quiere decir? Que las empresas con mayor capitalización bursátil tienen más peso en el índice, pero existen límites para evitar que unas pocas empresas dominen excesivamente el índice. Esto pasa cuando de repente 2 o 3 empresas tienen un gran comportamiento y evidencian una fuerte tendencia que hace de que al tener mayor capitalización bursátil vayan a tener mayor peso en el Nasdaq. Entonces, para ello se hacen rebalanceos trimestrales para asegurar que el índice sigue reflejando la estructura del mercado, ¿no? Como lo quiere el comité. La empresa debe tener una capitalización bursátil significativa para poder pertenecer al Nasdaq 100. También la empresa debe estar cotizada exclusivamente en la bolsa Nasdaq. Empresas que cotizan en otras bolsas, además de la bolsa del Nasdaq, no son elegibles. El Nasdaq 100 excluye a las empresas del sector financiero, es decir, bancos, empresas de seguros importantes no pertenecen al Nasdaq 100. Algunas de las empresas más importantes del índice, pues claramente son las tecnológicas importantes, ¿no? Apple, Microsoft, Meta, Google, Netflix, etc. Y aquí ya vemos un listado de las empresas más importantes y las que tienen mayor peso dentro del Nasdaq, ¿no? Recuerden que el peso en el Nasdaq 100 está muy asociado a la capitalización bursátil. Y aquí vemos que las empresas de mayor capitalización son Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet, en este caso es Google, tipo A y tipo C, Amazon, Meta, Broadcom, Tesla, Costco y etc. Las ponderaciones. Bueno, a agosto de 2024, estas son las ponderaciones que actualmente tienen las empresas más importantes dentro del Nasdaq. Microsoft y Apple tienen la ponderación mayor, luego le sigue Amazon, Nvidia, Google, Meta y Tesla. Estos 7 gigantes tecnológicos representan más del 50% de toda la capitalización
del índice, lo que nos dice que claramente, ¿no?, el comportamiento de estas empresas tiene un peso significativo en el comportamiento del Nasdaq 100. Hablemos algo histórico, algo que pasó, la burbuja tecnológica. Este índice, el Nasdaq 100, creció exponencialmente a finales, durante la última etapa de los años 90, gracias al auge de las empresas tecnológicas. De tal forma que, mientras que el 24 de marzo del 95 el índice cerraba a 455 puntos, 5 años después, el Nasdaq llegaba a superar los 4.500 puntos. El martes 28 de marzo del 2000, el índice subió levemente, pero luego finalizó la sesión con una caída del 2,58%. Y es aquí cuando comienza la gran caída del Nasdaq 100. Luego tuvieron que pasar 16 años para que el índice volviera a superar estos niveles de máximos históricos que ya se habían generado en el año 2000. A esa gran caída se le llamó la burbuja tecnológica. Empresas que posiblemente no merecían tener estas cotizaciones, subían largamente por producto de la euforia, ¿no?, del público en general, que compraba y compraba. Esto terminó por reventar en algún momento y generó esta gran caída. Y aquí vemos ya un gráfico histórico del Nasdaq. Fíjense cómo, ¿no?, vemos la subida a finales de los años 90 y luego de este pico, la gran caída. El Nasdaq 100 no llegó a superar este máximo histórico pasado, sino hasta 16 años después. En general, la tendencia del índice, como ustedes pueden ver, es largamente alcista. Y si comparamos para el mismo periodo de tiempo, aproximadamente 20 años, el comportamiento del Nasdaq 100, que es la curva naranja, con el S&P 500, que es la curva azul, vemos que en términos de retorno, el Nasdaq 100 ha tenido un mejor comportamiento y un mayor retorno, producto principalmente de que en los últimos 20 años la tecnología es el sector que más crecimiento ha tenido en el mundo. Bien amigos, espero que todo vaya quedando claro y nos vemos en el próximo video.